conductuales, muchísimos cambios en tan pocos tiempos. Porque la adolescencia dura máximo 5 años. 6 años no alcanza, 5 años y medio. Entonces, tantos cambios en tan poco tiempo. Y muchas veces acá vemos, por ejemplo, la alegría de la imagen, vemos cómo son alegres, la sonrisa de los jóvenes, qué lindo, ¿verdad? Y el enfoque integrado, relación entre dificultades socioculturales, habilidades sociales y riesgos de la adicción. Vamos a tocar un poquito también lo que es la parte de adicción, porque tenemos que ser realistas. Hoy día, en cualquier lugar, por más que de repente diga prohibido ventas de bebidas alcohólicas a menores, se vende. ¿Por qué? Porque es una ley muerta, porque no hay castigo, no se castiga eso. O le vendes a un menor de edad bebida alcohólica y no hay una sanción. Así como, por ejemplo, la ley de que dice prohibido tomar bebidas alcohólicas en la vía pública. Sabemos que está prohibido, pero no se sanciona. Es una ley muerta. Entonces, muchas veces tenemos que cuidar a nuestros adolescentes porque está empezando a cambiar, está empezando a formarse, a formar su identidad. Y en ese sentido tenemos que cuidar a nuestros adolescentes de su entorno, quiénes son su familia, quiénes son sus amistades, de repente, ¿verdad? Tenemos que estar ahí por más que muchas veces el adolescente también no quiera, porque sabemos que cuando hay de la niñez está pasando a la adolescencia hay un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente, por ejemplo, le decía a la niñita ahí, anda a traer un poco del almacén, de la carnicería. Un ejemplo, ya está comandando sobote, ya comandé hipocuete, una cosa comandé hipocuete, justo a ella le cometí hoja y ahí no me vieja, tiene morería y ya tiene esa vergüenza y ya no se va, ya hay un cambio. Anteriormente sí se iba y aceptaba, pero hoy ya no, porque cuantita por la mamá y nada, pues te digo, claro, está comandada hipocuete, entonces, más o menos un ejemplo, ¿verdad? ¿No? Y el rol educativo, la escuela como espacio protector y democrático frente al consumo. Sabemos que nosotros vamos a ser psicólogos, vamos a estar trabajando constantemente con la educación, con los educadores, y los educadores tienen que acá ser empáticos. Empáticos porque puede haber diferencias. Una persona puede venir del rural, la parte rural, a estudiar en la parte urbana, por ejemplo, y se le nota a veces hay una diferencia con ese adolescente. ¿Por qué? Porque es un poco tímido, tal vez no se expresa como se expresa lo de la parte urbana. No por eso hay que discriminarlo, apartarlo, decir que está con patología, sino que tratar de ayudar para que se pueda incluir en el grupo. Es una etapa muy sensible de la vida porque el adolescente es muy vulnerable y el entorno, la famosa yunta, ejerce una presión demasiado fuerte en ellos porque son débiles, son frágiles. De ahí entonces que es peligroso que caigan en adicciones, en promiscuidad o cosas así, porque el famoso si sos hombre o si ya sos mujer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no hay orientación de una persona adulta, pueden ocurrir muchas cosas indeseadas, ¿verdad? Que al final traen consecuencias, por ejemplo, de embarazos no deseados, ¿verdad? ¿Quién es la víctima directa? Esa chica, esa adolescente que no quemó esa etapa de la vida, porque ustedes por psicología saben que esas etapas de la vida hay que consumar, hay que ir vivenciando y quemar esas etapas. Cuando hay desajustes o crisis, y esta etapa es especial para eso, genera un desequilibrio en todo lo que es la parte psicológica de esa persona. Es la etapa en que el adolescente se tiene que encontrar a sí mismo y es muy importante porque se supone que en función a lo que descubra ahí va a orientar su vida, teniendo en cuenta la parte vocacional, las aptitudes que tienen, hacia qué rumbo, hacia qué camino ir, ¿verdad? Y porque puede darse también la desorientación, la confusión del yo que no saben ni qué quieren, ni lo que ni
una etapa muy compleja, muy difícil. Y el adulto ahí es imprescindible, pero hay mucha ausencia. Lo que hace rato yo decía, por ejemplo, padres muy jóvenes que no cumplieron su rol de mamá, de papá, tampoco van a estar presentes en la adolescencia. Y algo que ustedes se van a dar cuenta en esta época también, de gente que de repente parece que no adoleció o no vivió su adolescencia y muy pudre, hoy tú ya pudre, se comportan como adolescentes. Y eso es porque no se quemó esa etapa, no maduró, no vivió. Y después hace el ridículo porque no asume la edad que tiene, por ejemplo. Hay una regresión ahí. Bueno, acá la parte del riesgo de adicciones, yo quiero hablar también. Hoy día hay una realidad también. ¿No tienen regla? Los jóvenes, hoy día, especialmente en la parte de la adolescencia, hay una adicción de la parte de los juegos, en el celular. Y eso también tenemos que tratar de evitar, porque la adicción es una enfermedad. Una dependencia. Cerebral. Y aparte de las drogas, está también el alcohol. Uno no puede ser drogadicto, pero puede llegar a ser alcohólico. Entonces hay que cuidar a los jóvenes. Planteamiento de problemas. Sistema rígido y puntuativo. El sistema educativo tradicional suele catalogar las conductas divergentes como déficit generando exclusión institucional. Ahí, por ejemplo, muchas veces hay problemas en la escuela, en el colegio, y en vez de intervenir, apoyar directamente, el docente o el director le excluye al alumno antes de cuestionar y ver qué se puede hacer. Conducta desactiva. La falta de acompañamiento emocional y la presión de pares derivan frecuentes en vulnerabilidad ante el consumo de sustancias. Así como dijo el compañero ahora, hay muchos problemas, eso porque muchos vienen de la casa, el problema, no tienen acompañamiento de su papá, de mamá, o alguno está a cargo de otras personas y no tiene ese acompañamiento y después asiste a un lugar donde pueda aprender y tampoco tienen ese acompañamiento. O a lo mejor en vez de preguntarle qué necesita, se le da la espalda o se le dice, no, él es así nomás, luego él es, como se dice, bueno, y no se le ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Ese chico busca la forma y encuentra un par de amigos que sí consume o toman y se adapta a ellos porque ellos sí le aceptan en el grupo. O es condición para esa aceptación, Sí, que haga esas cosas. Para que haga esas cosas. Bueno, el objetivo de nuestro trabajo, analizar la influencia de las competencias sociales a la identidad y prevención de adicciones desde la educación inclusiva. Incluimos mucho la parte de adicción porque es una problemática que no hay que negar que existe en la sociedad y que es un peligro para la adolescencia, porque la adolescencia es la etapa donde uno está empezando a cómo va a ir descubriéndose y experimentando también. Por eso dije cuando decía cuántas pendejadas hicimos, ¿verdad? Esas pendejadas siempre nos recordamos. ¿Por qué? Porque en el momento aprendimos algo ahí, ¿verdad? Aprendimos lo bueno, lo malo, capaz que hicimos algo malo, bueno. Entonces, por eso siempre nos acordamos de la parte de las pendejadas que hicimos en la adolescencia. ¿Por qué? Porque ahí estamos aprendiendo, no estamos madurando hacia la adultez. Y el objetivo específico de escribir la adaptación identitaria, ya hablamos de examinar barreras socioculturales y evaluar estrategias escolares como el role playing. Este es una herramienta para la escuela, para cuando la docente tiene que hacer algunas consultas, algunas preguntas y el alumno tiene que responder, ¿verdad? Para formarse, para que el día de mañana, por ejemplo, cuando se le invite, ya por lo tanto ya te va a hacer olvidar muchas cosas. Entonces,
para que el alumno ya sepa qué tiene que decir, cómo tiene que decir también. Juego de roles también Sí, se le llama. Es una dinámica que se puede usar en la escuela, en el colegio, en la universidad, que consiste en asumir el rol de una determinada figura, ¿verdad? Y es como una dramatización que se hace en función a eso, una actuación, ¿verdad? Y ahí se ve, por ejemplo, lo que yo les decía, padres que no asumen su rol, padres irresponsables, el hijo que no escucha nada, etcétera, etcétera, y se hace una simulación así, con el propósito de enseñar y aprender algo a partir de eso. Por ejemplo, vos le podés dar a los alumnos para que hagan uso de esa técnica y le asignás el tema que deben representar y creativamente ellos diseñan la propuesta. La adolescencia dice que el adolescente o la adolescente dicen lo que piensan y no lo que sienten. ¿Qué quiere Ellos son decir? muy espontáneos. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente, cuando era niño, su mamá se iba con él en cualquier lugar y le decía mi bebé, mi encanto, mi corazoncito, etc. Pero cuando llega a ser adolescente, ya le va a decir a tu mamá, mamá, diga, ya puede imaginar ya. Cuando que no me pongo, le esa gente ya imagina, mi bebé, mi cosa así no me gusta, ya empiezo a decir esas cosas que en la etapa de la adolescencia. Pero ¿qué pasa? Ellos, eso le encanta que esté ahí. Vos como mamá, como papá, como tío, como abuelo, tenés que estar siempre acompañando a la adolescente. Por más que no te digan, no. Le encanta a ellos que estén. Dependiendo de las circunstancias, porque cuando hablaba, esto me venía a la mente una escena que viví con mis hijas en su despedida del tercer año. Era hasta cierta hora de la noche, ¿verdad? Y era un poco tarde, pero mis hijas no son así de salir. Y cuando su mamá estaba bien todavía, a los pobres. Estaban en el Tower, no sé si conocen, es un lugar con una pileta, entonces estaban jugando vóley. Nos vamos entrando nosotros y me dice mi hija, mamá, qué pelada, porque ni bien se les vio, ya me dijo Fer, me dice uno de sus compañeros, allá ya viene tu mamá y tu abuela también. ¿Para qué es lo que se pone a hacer? No pasa así, me dice, pero las dos, ¿verdad? Ese es el pensamiento, pero el Sí. sentimiento no sabe. No, pero es justamente la impresión para con los compañeros, ¿verdad? Porque ellos estaban ahí disfrutando sanamente, ¿verdad? Pero la hora lo que a mí de lo que uno quiere dormir, descansar y está en la mente, tu hijo, tu hija está ahí, ¿verdad? Sí. Pero sí que la influencia del grupo es determinante en esa etapa. Muy bien, vamos a avanzar. Este es mi corresponde también. Bueno, y acá hablamos de adolescencia, búsqueda de adaptación a la identidad. Motoria psicosocial. Moratoria. Moratoria psicosocial, espacio de experimentación, roles, valores, ideología. ¿Verdad? Acá ya empieza el adolescente a cambiar, de repente ya quiere comprar para su champión, ya quiere comprar para su vestimenta, diferente de lo que compraba la mamá o el papá. Ya empieza, por ejemplo, ¿cómo diría yo? A salir a jugar fútbol, etc. Experimenta muchas cosas. Transición, salida de la dependencia infantil hacia la autonomía de la adulta que hablamos recién, ¿verdad? Ya empieza a ser más independiente. Ya no es más como aquel niño que su mamá le compraba todo su ropita, su etcétera. Pero ahora él ya elige para su ropa. Acompañamiento empático. Acá el docente, hablamos de la docencia, tiene que ser empático, tiene que incluir siempre, no porque un adolescente sea tímido, se le tenga que de repente discriminar, apartar a esa persona, no, hay que incluir. Estamos hablando de la educación inclusiva, entonces a todos hay que incluir. Dificultades socioculturales y evaluación. Yo les pregunto, compañeros, ¿de qué se trata el tema? ¿Qué les parece? ¿De qué hablamos?
Bueno, es como cuando evaluamos a una persona adolescente, hay que tener en cuenta su cultura, el lugar de donde habita y su forma de aprender, porque no todas las diferencias significa que existe un trastorno psicológico. Evitar patologización, no confundir divergencias culturales con déficits psicológicos. ¿Qué quiere decir ahí? No, porque yo puedo hablar por mí, ¿verdad? Voy a ser adolescente ahora, porque nuestro tema se trata de adolescencia. No debemos pensar que si yo pienso diferente, o actúo diferente, o hablo poco en clase o en aula, tengo algún problema psicológico. No, porque tal vez en mi entorno, en mi infancia, a mí me enseñaron a aprender todo en silencio. O en algún momento pregunté y me dicen, silencio. Y yo crecí con esa mentalidad. A lo mejor mi forma de aprender es totalmente en silencio. Observo, aprendo, porque yo si hay mucho ruido, si me hablan, no aprendo. Les soy sincera. Entonces, esa sería la patologización. No, porque, o puede decir también, algunos pueden decir, no, pero voy a pensar que ya que le te no porque piensa tal cosa, no, soy así, pero la persona que me conocen sabe, ¿verdad? Entonces, ese sería, seguimos. Psicología. Permiso, a veces ahí, en el ejemplo que decía la compañera, influyen mucho los prejuicios. De repente cuando no hay tanta afinidad con alguien, dice algo y vos a ella le saltas, ¿verdad? Porque hay ciertos choques, ¿verdad? Depende mucho de la capacidad de empatía que tiene la persona. Hacen un gago, ¿verdad? No somos empáticos, dice que nos cuesta mucho, que es una actitud difícil de desarrollar, de demostrar. Ya yo hablo, tú hiciste bien. Psicología cultural, Vygotsky y Cole sobre la medición del entorno y el lenguaje. Ahí nos dice que uno puede aprender sobre el entorno y el lenguaje. Nos enseñó ahí que yo, por ejemplo, así como dije recién, aprendo de forma diferente. Todos. Sí. Todos hablan de forma Entonces, diferente. Influye ahí mi entorno familiar, puede ser social. Y a veces legalmente me siento rechazado porque me dicen que soy argel o... es difícil. Pero ahí voy. Yo no te voy a quedar callada nomás. No, y sí, y soy callada, pero es mi forma de ser, es lo que aprendí en mi entorno y ahí tiene mucho que ver porque también Y ahí la realidad de quién. Generalmente las personas que son así calladas cuando hablan son bastante precisas. Sensibilidad intercultural es comprender contextos rurales y urbanocéntricos de forma justa, es comprender y respetar, porque así como decimos, uno puede venir de la campaña, es totalmente diferente acá del sistema de lo del centro, por ejemplo, y muchas veces nos critican mucho a nosotros que venimos de allá, ¿verdad? Entonces, para evaluar en forma justa debemos considerar la cultura, el entorno familiar y cada experiencia de cada persona porque todos somos diferentes. El contexto, hay un famoso video que en educación se suele proyectar del chico que siempre llevaba sus tareas con grasa, la hoja con grasa, ¿verdad? Y la maestra no sabía a qué atribuir eso. Había sido que la única mesa que se tenía en su casa era de un contexto muy humilde, muy pobre, y la única mesa que tenía servía para comer, para cocinar, para lavar platos y también para que la mamá preparase las empanadas que ella vendía para su sustento de cada día, ahorrar leña del pan. En conclusión,
se debe conocer el contexto del cual proviene el alumno o la persona. Por eso, porque nosotros somos muy rápidos para caer con los prejuicios. Ya condename ya de avisar. Y ni siquiera sabemos con qué situación está viviendo esa persona. O qué le pasó, o qué le está pasando. Y la parte, quiero comentarme, la parte de psicología cultural también uno puede tener a través de la experiencia, por ejemplo, le cuesta mucho el aprendizaje, pero puede tener otras habilidades, puede desarrollar otras habilidades. Por ejemplo, tejer, bordar, hacer cosas, vender, es una habilidad, pero a través de su experiencia. Y la otra persona es totalmente veloz, el aprendizaje es todo espectacular. Eso no me ha querido destacar. Lo que dice la compañera, por ejemplo, yo recuerdo que llegamos a tener una alumna, y cosa que ya era para la habilitación pedagógica, que es con una formación de base. Pero ustedes ya saben ahora que está pasando con muchos títulos, que se está parando todo el proceso y parece que se va a ir haciendo más exigente el control. Pobrecita, la chica no entendía nada a algo de docencia. Y llegó un momento en que se le tuvo que hablar, decir que no, se le supo decir, ¿verdad? No que buscara otras cosas que hacer, ¿verdad? Porque imagínense, a chiñar, nada, ya, vamos a hacer. ¿A cuántos chicos después va a perjudicar? Porque una persona que no sabe no puede enseñar lo que no sabe. Pobrecita, parecía que le faltaba luego algo. Y no les digo nomás, de repente, si prevalece un poco la parte humana, tenemos bastante. Hay que mencionar también esas, me acuerdo nomás de esa situación cuando la compañera dice, no tiene ciertas habilidades para ciertas cosas, pero sí para otras. Desarrollo para otras habilidades. Bueno, y intervención escolar del role playing, no sé si digo bien, pero... Juego de roles. Juego de roles. Bueno, ¿de qué se trata esto? Es una herramienta y además para entrenar al adolescente para que diga no a la parte de repente que le pueda afectar en su vida. Por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, cómo tiene que contestar. Por ejemplo, yo le quiero hacer a 3 compañeros o con un compañero una propuesta le voy a hacer y vamos a ver cómo ustedes responden. Traten de ser adolescentes. Oliver, Siendo adolescente, te vamos a responder. con mentalidad adolescente. Bueno. Oliver, ¿qué tal, bro? Mal aporte. Yo creo que Oliver va a hacer bien ese papel. No creo que ni voy, vamos a ir un señor muy bueno, muy calidad de café, le da así para fumar y le regala pabellón de ahí. Ahí pasamos buenos momentos y nos olvidamos de los problemas que tenemos en la vida. ¿Qué le responde? No, pasa. Hola, café. La verdad, no siempre tengo amigos malas juntadas, pero nunca, no. Vos como adolescente, ¿qué ¿Qué le responderías? responde ahora? De 40 nada. Yo Te dice, quiero año ir, le- quiero ir. Sí, O sea, ¿querés que te diga que sí? pero mira, siempre la por la macanata, la anda mañana, pues no sé. No, pero ¿cómo me va a responder? ¿Cómo me va a responder? No me voy a ir, no porque... Ya. Voy a ir, pero. Voy a ir, no. Una respuesta. Sí. Y la misma. Ah, la misma pregunta, sí, mi mamá no me va a dejar. Y vamos. Respondería que hace también la máquina. Se iría conmigo a fumar la marihuana. Esa parte como lo mismo. No sé cómo me responderían. Maldita sea. ¿Quieren probar? No insista, no me quiero ir. Pamela, No, no voy a poder decir. Y así no. ¿por qué no te gusta? No. Adelante, entonces la compañera va a explicar cómo
Bueno, la primera, pasiva, no sé, tal vez, luego, es que tengo miedo. Así como le respondió Oliver, medio dudoso, pero se va a ir. Entonces sería la pasiva porque refleja baja autoeficacia y validad de presión del grupo. Él, para no quedar mal en el grupo, se va a ir, pero tiene dudas. Agresividad, déjeme en paz, son unos idiotas. Efectos, escala de conflicto, muestra desregulación y aísla al joven. Yo puedo decir, profe, ahí al lado tengo un chico, tiene mayor de edad, 18 años, y hace 3 años que está en consume. Y ahora ya consume el original, ¿cómo se dice? Sí, y podríamos usar esta parte porque Consiguió la regla. la parte de agresividad porque te dice alguien me no se les embate donde le ensaya por la igual de su abuela le crió y o sea que no, trabaja el muchacho pues, cuando empieza a fumar o usan ese vapeador o cuando inhala en el nariz no come 2 días, 3 días se levanta a las 12 de la mañana y hay amigos alrededores y no le dejan en paz por la ruta en la calle se le espera y se le tira nomás detrás de ellos la moto y vos no podés decirle a su abuela para que vea o le si vos le querés ayudar le dices para yo me modelo ya por ahí vaya para pero yo papá te voy el tiempo que le das a leer el muchacho sabe y no le puede decir a mí me agarró una vez me mandó a la China y después me trajo otra vez no en serio no quiero decir la vulgaridad que él me dijo porque suena muy mal ¿verdad? Pero es una forma de decir me mandó la China y me trajo pero me dijo de todo pero tiene 18 años porque tiene excelente, yo le digo, vos tenés un futuro excelente, sos un chico, si vos trabajás, tienes 2 manitos, si vos ves en la calle esos niños que necesitan, pero ni ahí no le entra. Entonces sería mi ejemplo demasiado. Asertiva sería decir, es poner límites, es estar seguro de sí mismo, decir, no, gracias, prefiero pasarla bien. Efecto, límites claros. Protege la salud mental y autonomía. Sabe lo que quiere y qué es lo que quiere llegar a hacer en la vida. Eso quiere decir entonces que a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, hay que practicar esta parte de asertividad. Que diga bien, no me gusta, prefiero hacer esto. Yo soy esto. Es mejor así. En el ejemplo que me presentaba Oliver, me voy a ir, pero no. Ahí que creen que influye la familia, el entorno, ¿no? El saber que está mal. Pero ahí se le tiene que trabajar desde que se sintió ese niño que pasó a ser adolescente, porque la influencia de los padres es grande. Por eso yo porque le dije que el no, contexto. porque mi mamá con 16 años no me iba a dejar irme, hasta ahora le he dicho, pero no me iba a dejar irme con 16 años en cualquier parte. No me va a dejar, hasta ahora es así. Y ahí influye demasiado. El poner límites. Porque es fácil, muchas veces por curiosidad puede empezar a probar. Profe, yo tengo mi opinión, pero ahí también está, vos puedes decir, no, o sea, sí voy a ir, pero no voy a hacer. Pero puedes estar en otra situación donde iba a ir y me te invitan otra vez. Y en eso entonces que donde aceptamos. Ahí está también eso. Y cuando empieza a aceptar, ella empieza por curiosidad misma mucha gente cae. Pero eso es como una trampa por tal que empezás a probar y te gusta y que mejor una vez nomás, así como otras cosas, pues le tomas el gusto y te cuesta más. Es como entrar en un pozo e ir cayéndote cada vez más y después cuesta más salir. Y es lo que le pasa a mucha gente. Por eso es importante inculcar los valores desde la niñez. Ahí es lo que nuestro cerebrito está vacío, el CPU está vacío y se le tiene que cargar conforme como es la familia, como vive la sociedad. Y hay que inculcar los valores desde el principio. Yo, por ejemplo, en la dice adolescente, les diré que mi sobrino tiene 17 años. Y yo sé que en algún momento yo estoy haciendo mal porque vive conmigo y yo soy su papá. Pero hay que de todo el día.
a los que tenemos a las 12 años, voy a un colegio, pero a las 2 vamos a. Hace muchas veces como un baggy pero como, yo le sé, vamos a guardar algo, a muchas veces aquí vine, pero es por lo que yo me doy cuenta que estoy haciendo mal porque yo no le estoy inculcando los valores. Y últimamente, Pena de bolsillo tenés. sí, yo quiero ver que a las 6 por lo menos, haga algo, que vaya a descansar otra vez, pero la vida no es así, ¿verdad? Él va a ir aprendiendo eso, que eso es normal eso. Bueno, y vamos a hablar sobre la adicción. Adicciones, una enfermedad crónica mental. Hay tres impactos. Primer impacto va a ser por el adolescente. Altera el desarrollo neurocognitivo y emocional, distorsionando la realidad y comprometiendo proyecto de vida. Un niño que era tan aplicado en sus calificaciones, tan buena persona, respetuoso, cuando llega a ser adicto, dejó de ser estudiante, dejó de ser todo, dejó de ser aquella persona respetuosa, le está dañando, le dañó totalmente. Y después está la familia. El segundo impacto es contra la familia, porque saber que tu familiar es así, uno no sabe lo psicológico, cómo estará pasando, ¿verdad? Y la sociedad, sabemos que la sociedad, un adicto, un drogadicto, como es excluido. Nadie dice, vamos a ayudarle a ese joven. No, más que nosotros hablamos, no, joven es drogadicto, yo no, tú ya, ¿verdad? Si no, que tú ese tío, y me avisar que su hijo había sido drogadicto. ¿Pero qué haces por ese muchacho? Nada, nadie. La sociedad no te va a ayudar. Por eso la familia, la escuela, debemos inculcar siempre la inclusión y tratar de que ese niño no vaya por mal camino, o ese niño adolescente. Factores de riesgo, postprotección. Individual, individual, baja autoestima, versus autoeficaz y asertividad. Ahí también incluye la familia y lo de social. Conflicto e incomunicación, vínculos afectivos sólidos y diálogo. Que en muchos hogares, muchas familias que no existe la comunicación, ni se habla luego, o sea, se amanece en la misma casa pero ni siquiera se saluda, ¿verdad? Y exclusión escolar versus educación inclusiva y mediación. También está la parte escolar. En mi comunidad, por ejemplo, se había catado vapeador. Los niños entraban, adolescentes, ya son colegiantes, ahí tenemos hasta el 9º grado, y vapeaban en el baño. Y no se hizo nada, se quedó en el, ¿cómo se dice?, en los paredes, porque había personas conocidas ahí para que no se conozcan así, dejaron así. Pero hubo padres que se movieron, pero no tuvimos apoyo de los demás. Entonces, sería esa parte de inclusión. Más le dejaron afuera nomás al niño y siguen así con su. Ahí falta la parte de protección, por ejemplo, si se trabajaba en familias, si había otros profesionales que le podrían ayudar, estaría bueno. Muy bien, entonces concluimos que a la juventud, al adolescente, hay que estar siempre ahí, por más que sea rebelde, porque sabemos que en esa edad uno es rebelde, contestón, etc. Tenemos que estar al lado ahí, inculcarle los valores y ayudarle a ese joven para crecer. Y tanto escolar, ¿verdad? La escuela también. La escuela no solamente debe atender a personas que se exprese bien, sino que puede venir una persona de la parte rural donde dice que no se expresa tan bien en el castellano y no por eso es menos que los demás. Todo es inclusión. Y bueno, nada más. Y La escuela era familia, principalmente familia. Ahí también hay recomendaciones profesionales, capacitación del docente, formación continua en educación socioemocional y evaluación intercultural.
si los docentes tienen una capacitación, por ejemplo, sería mucho más beneficiosa para la institución. Porque a veces hay señales o tienen problemitas, pero ellos no distinguen si tienen trastorno o no. También puedo decir que un niño de quinto grado tenía problemitas y le decían no acompañe, por tarde te voy, fecha te voy. Y tenían problemitas en su casa y tienen tipo nosotros habíamos dado síndrome de Tourette, tipo ese tipo, así dice el ahí. Y yo le miraba así, pero no le puedo acercarme a su mamá y decirle para que le pueda traer acá, por ejemplo, una papel para que le vea a un especialista o un profesional. O si reciba yo, pero y de repente tipo, así todo el tiempo dice, y tiene la característica de ese síndrome. Entonces, pero ahí en la escuela se le llena tipo como burla y los compañeritos ya se reían de él por eso. Y dejó de ir un tiempo, pero hasta ahora tiene ese tipo. Talleres prácticos, integración transversal de metodología basada en roles en el currículo. Ahí podría ser importante también tener talleres, por ejemplo, cómo mantener las emociones, cómo interactuar cuando hay conflicto, cómo se puede resolver en vez de terminar mal para que se pueda resolver. Sería bueno tener talleres o dinámicas que le puedan ayudar. Y a veces hay esos espacios, porque dentro de la malla de la media está desarrollo personal y sociolaboral. Y si ustedes se fijan en el programa que trae, parte del autoconocimiento, trabajar la autoestima y todo eso, es algo así bien lógico que parte del autoconocimiento para que esa adolescente llegue a descubrirse a sí mismo también, para que así sepa sobre esa base qué es lo que le gusta. Para la elección vocacional y muchos otros temas así muy interesantes para esa etapa de la vida. Y muchas veces se deja de lado ese programa para organizar actividades y juntar plata. Sin embargo, el programa en sí es una maravilla, es una necesidad también. Para terminar la mitad del colegio en el cual no otro voy a ir. A mí que no encuentra la posibilidad, voy a descansar un año. Muy bien. Sabrán de uso y tiene descanso y continúan en lo mismo. Así que soy cuarta de vida. Muy bien, eso ha sido todo y gracias por la atención y a cuidar a nuestros jóvenes porque la presión social es muy fuerte y tenemos que cuidar mucho a nuestros jóvenes hoy en día. Gracias.